¿Qué tal, alumnos? Gusto saludarlos una vez más. Continuando con el estadístico y cuadrado o chi cuadrado, en la clase de hoy vamos a ver lo que es el análisis de contingencia. Objetivo: desarrollar una tabla de análisis de contingencia y evaluar la independencia a través de la prueba chi cuadrado. Análisis de contingencia. Se ha visto prueba de hipótesis referente a una o dos proporciones poblacionales en clases anteriores. ¿Qué de las situaciones que involucran múltiples proporciones poblacionales? Si antes hemos visto de una proporción, ahora queremos verificar, ¿no?, o probar hipótesis sobre múltiples proporciones poblacionales. Ejemplo: una compañía de fondos mutuos ofrece 6 tipos diferentes de fondos. Se desea determinar si la proporción de clientes que se selecciona cada fondo está vinculado o no a las 4 regiones de venta en que opera la compañía. Ahí vemos de que en alguna forma se quiere establecer si hay una relación, ¿no?, entre estos 6 tipos diferentes de fondos con las 4 regiones de ventas, no con respecto a la selección de los clientes. El administrador de un hospital recolecta data de satisfacción con el servicio de los pacientes a través de ranking por departamentos y desea saber si hay diferencias significativas entre los mismos. Aquí también otro ejemplo, ¿no? El gerente de personal está interesado en determinar si hay una relación entre el nivel de satisfacción del trabajador con su trabajo y el tipo de trabajo. Si observamos en este ejemplo, ¿no?, satisfacción del trabajador, que se puede clasificar, ¿no?, con el trabajo que tiene y el tipo de trabajo, muchos tipos de trabajo. Estos 3 casos, las proporciones se refieren a características categóricas de las variables de interés. El procedimiento estadístico del análisis de contingencia puede ser adecuado para la toma de decisiones en contexto de múltiples proporciones, con data de tipo nominal u ordinal y valores determinados por conteo de números de ocurrencias en cada categoría. Esto de que está aquí, ¿no? Para hacer un preámbulo de lo que es análisis de contingencia, es necesario conocer de estas características, ¿no? Se aplica en situaciones que involucran proporciones poblacionales múltiples, no de una sola proporción, múltiples proporciones poblacionales. Los datos deben ser categóricos, específicamente categóricos, por ejemplo, hombre, mujer, nada satisfactorio, poco satisfactorio, ¿sí? Zona residencial, norte, sur, este, oeste, país de procedencia, etcétera. Algo categórico. Usado para clasificar observaciones muestrales de acuerdo a 2 o más características. Usa el estadístico chi cuadrado para determinar la independencia de la característica de interés. Los datos son resumidos en una tabla de contingencia, llamada también tabla cruzada. Ejemplo, vamos a hacer entender lo que es el análisis de contingencia por este ejemplo. Preferencia manual versus géneros, dos variables, con un nivel de significancia del 5%. La preferencia manual se refiere a de que si es diestro o zurdo, ¿no?, el género masculino versus femenino. La hipótesis nula sería: la preferencia manual, o sea, ser diestro o zurdo, es independiente del género. Una prueba de hipótesis, ¿no? La alternativa es la negación de que en realidad no es independiente. La primera, que es independiente, y la alternativa es de que no es independiente. Bien, vamos a suponer de que se hace una encuesta, ¿no?, y se entrevistan a 120 mujeres y 180 hombres, y se le preguntan, ¿no?, de que si es zurdo o si es diestro. Suponiendo de que 12 mujeres, ¿no?, dicen de que son zurdas y 108, diestros.
masculinos, los hombres, 24 son zurdos y 156 son diestros. Observen de que hay una proporción de zurdos, ¿no? Que la proporción lo podemos sacar este valor dividido para 300 en total, en manera general, ¿no? Y la proporción de diestros sería 264 sobre 300, ¿no? Pero eso de allí es necesario conocer. La hipótesis alternativa, ¿no? Dice que no es independiente, ¿no? Recuerden que esa es la hipótesis del investigador. La hipótesis nula es verdadera, entonces la proporción de mujeres zurdas debería ser la misma como la proporción de hombres zurdos. Recuerden, la preferencia manual es independiente del sexo. Bien, observen aquí, ¿no? Observen, de las 120 mujeres que son, de las 120 mujeres que se hizo en la encuesta, 12 son zurdas. De los 180 hombres, 24 son zurdos. En sí hay un total de 36 zurdos, que la proporción de zurdos sería del 12%. Ahora, si tenemos nosotros, ¿no?, 120 mujeres y de toda la población se conoce que el 12% es zurdo, se esperaría tener 120 por 0.12, que es 14.4 mujeres serían zurdas. Eso es lo que se esperaría. 180 por 0.12 es lo que se esperaría de hombres que serían zurdos, que es 21.6%. Perdón, 21.6 hombres. La fórmula para encontrar este valores esperados es igual al total de la fila yésima por el total de la columna jésima sobre el tamaño de la muestra. Por ejemplo, 120 mujeres por 36 sobre 300, que equivale a 14.4, que esa es la frecuencia esperada de mujeres zurdas. Pero veámoslo mejor aquí. En esta explicación creo que es mucho más apropiada. Por ejemplo, quiero sacar el valor esperado en este caso. ¿Cuántos diestros serían masculinos? ¿Cómo saco este valor de 158.4? Multiplico 264 por 180 sobre 300. ¿Cómo saco este 105.6? 264 por 120 sobre 300. ¿Cómo saco este 14.4? 36 por 120 sobre 300. 21.6 sale de ¿dónde? De la multiplicación de 36 por 180 y eso lo divido para 300, que es el total de la fila yésima por el total de la columna jésima sobre el tamaño de la muestra. Bien, una frecuencia marginal es la suma de las celdas de una fila de columnas. Por ejemplo, en este caso, las frecuencias marginales, ¿no?, sería de 120 para el femenino, 180 para el masculino, 36 zurdos y 264 diestros. La frecuencia marginal esperada para una categoría debe ser igual a la frecuencia marginal observada de la misma categoría, es decir, la frecuencia marginal esperada femenino, ¿no?, en el estudio debe también ser 120. O sea, en otras palabras, la suma de 14.4 por 105.6 debe ser 120. De 21.6 más 158.4 debe ser 180. De igual manera, 14.4 más 21.6 debe ser 36. Y 105.6 más 158.4 debe ser 264. ¿No? El estadístico de prueba. O sea, ¿cómo vamos a probar esta hipótesis? En sí debemos sacar el estadístico G cuadrado. Es la doble sumatoria de todas las filas y las columnas, ¿no?, de la diferencia cuadrática de la frecuencia observada de la celda, o sea, de los datos originales, menos la frecuencia esperada de la celda de los datos esperados, sobre la frecuencia esperada de la celda. R es el número de filas y C es el número de columnas. Verificamos con el estadístico un G cuadrado con R menos 1 por C menos 1 grado de libertad. Es decir,
por el número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1. Eso lo verificamos en la tabla G cuadrado. Bien, ¿cómo sacamos nuestro estadístico G cuadrado? Es el valor observado menos el valor esperado elevado al cuadrado sobre el valor esperado por cada celda. O sea, aquí, ¿cómo sacamos este valor? 108 menos 105.6 elevado al cuadrado sobre 100.6, tal como lo está acá. Acá, 24 menos 21.6 elevado al cuadrado sobre 21.6. Y el que está aquí, 156 menos 158.4 elevado al cuadrado sobre 158.4. La sumatoria de todo este valor, bueno, en este ejemplo da 0.7576. Bien, entonces, ahora vamos a comparar este estadístico con mi G cuadrado, lo que está en la tabla. Como notamos de que existen dos filas y dos columnas, y el estadístico, voy a retroceder acá, el estadístico de prueba nos dice que es una G cuadrado con R menos 1 por C menos 1 grado de libertad. O sea, si tenemos dos filas, 2 menos 1, me quedaría aquí 1. Como tengo dos columnas, 2 menos 1, 1, 1 por 1, 1. O sea, los grados de libertad van a ser igual a 1. Busco entonces con un alfa del 0.05 y un grado de libertad en la tabla G cuadrado que sale 3.841. Entonces aquí tenemos mi valor de ¿qué? El valor de 3.841. ¿Sí? El estadístico de prueba, ¿cuánto salió? 0.7576. ¿Sí? Esta es la región de rechazar y esta es la región de aceptar. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? La decisión sería de que no se rechaza h sub 0. ¿Por qué? Porque el valor de mi G cuadrado cayó ¿en dónde? ¿En qué región? En la región de no rechazar h sub 0. ¿No? La conclusión: no hay suficiente evidencia para concluir que el género y la preferencia manual no son independientes. O sea, se acepta la hipótesis nula. Prueba G cuadrado. Consideraciones. La distribución G cuadrado es solamente una aproximación de la verdadera distribución, pero es aceptable cuando todas las frecuencias esperadas son mayores que o iguales a 5. Cuando las frecuencias son menores que 5, el valor del estadístico de prueba G cuadrado podría incrementar la probabilidad de cometer el error tipo 1. Como regla, si la hipótesis nula no es rechazada, acepta el resultado, así que tenga celda con frecuencias esperadas menores a 5. 5.9. Si las frecuencias esperadas son pequeñas, primero, incrementa el tamaño de la muestra y segundo, si es necesario combinar las categorías de las variables, o sea, fusionarlas para que incremente el valor de la frecuencia esperada, ¿no? Resumen, se usó la prueba G cuadrado en tablas de contingencia para evaluar independencia, análisis de contingencia. Se comparó las celdas de frecuencias observadas con las esperadas. Bien, vamos a ver este ejemplo. Aquí tenemos nosotros la hipótesis nula, donde dice la opinión de un votante respecto a la nueva reforma fiscal es independiente de su nivel de ingreso. O sea, suponiendo que se hace una encuesta y el nivel de ingreso de las personas dice que yo soy clase media, tengo un ingreso bajo, medio o alto, y se hace énfasis, una pregunta si están de acuerdo, a favor o en contra de una reforma fiscal, ¿no? Tenemos aquí dos filas y tres columnas y habría que hacer el análisis de contingencia. Para eso vamos a utilizar una hoja de Excel que está publicada en este blog, raulalvarez.info. Vamos nosotros a hacer una prueba. Vamos a buscar aquí Raúl Álvarez Wale.info. Vamos en los trabajos de estadística inferencial, ¿sí? Y buscamos aquí tablas
de contingencia. Vamos a buscar tablas de contingencia en Excel, tabla de contingencia ejemplo en Excel, la descargamos. Bien, esperemos ahí que se cargue muy bien. Esta tabla de contingencia ya está calculada. Lo que habría que hacer simplemente es colocar los valores, ¿verdad? Tal como está en la propuesta. La propuesta nos dice, deben poner aquí las etiquetas de columna: bajo, medio, alto. Acá ponemos a favor, en contra. Es importante poner las etiquetas acá: 182, 213, 203, 154, 138 y 110. Bien, estos son los datos observables. Bajamos en la parte de acá abajo, ¿no? Aparecen los porcentajes esperados. Estos son las frecuencias esperadas, ¿no? Entonces, la frecuencia esperada. La tabla de cada cálculo se encuentra acá, y en la parte inferior se encuentran las conclusiones. Observen aquí, ¿no?, de que en este ejemplo, al 99% de confianza, con 2 grados de libertad, porque existen 2 filas y 3 columnas, y la prueba nos dice filas menos 1 por columna menos 1, fila menos 1 menos 2 filas menos 1, 1, 3 columnas menos 1, 2, 1 por 2, 2, 2 grados de libertad. Se concluye de que al 99% se aceptan la hipótesis y al 95% se rechaza la hipótesis nula. Ahí lo dejo este link para que ustedes lo puedan utilizar en sus futuros trabajos. Muchas gracias, alumnos.